Recordarán del estudio del domingo que Jeremías estaba paseándose con el yugo sobre su espalda. Imagino, recuerdan lo que ese sermón actuado significaba, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? ¿Alguien quiere decirme qué significaba esta dramatización, hermana Cinia? Era mejor que sometieran su voluntad al yugo de Nabucodonosor y que fueran en paz a Babilonia. También supongo recordarán que el mensaje fue dirigido no solo a los judíos, sino especialmente estaba dirigido a las delegaciones que habían llegado para formar esa confederación de ejércitos. Pues bien, en medio del tumulto de lo que eso significaba, apareció un nuevo profeta, llamado Ananías. A diferencia de Jeremías, que jamás se autoproclamó, sí solía hacerlo. Y confrontó a Jeremías frente a todos, diciendo: pare ahí. Y también de forma dramática, y por eso cuando yo intento dramatizar algún sermón, por favor no me juzguen tan duros. Es que al ver la forma elocuente con la que estos enseñaban, ¿cómo no va a tener uno ánimos de emular su predicación? Pero en fin, de forma dramática, Ananías quitó el yugo de Jeremías y frente a todos, ¡pum!, lo partió en 2 pedazos y gritó: así ha dicho Jehová, de la misma forma que yo he roto este yugo, también Dios romperá el yugo de Nabucodonosor sobre las naciones, y eso va a suceder dentro de 2 años. Wow, ¿pueden imaginar? Los detractores de Jeremías, ¿cuánta satisfacción debieron sentir? Pienso que han de haber promovido a este profeta como su paladín, orgullosos de que haya tenido el coraje para confrontar a Jeremías. En contraste, si algún seguidor Jeremías tenía, debieron quedarse confundidos, consternados. Su vocero únicamente respondió, escuchen esto, la respuesta de Jeremías fue: que así sea, y se largó. Bueno, aquí hay que preguntarse, ¿es que Dios había levantado otro profeta? No debería sorprendernos, hay varios profetas en la Biblia que fueron contemporáneos a Jeremías. Ellos debieron estarse preguntando, ¿será uno de esos? Jeremías no es el único vocero de la voluntad de Dios. Él no tiene exclusividad del cielo. Quizás Dios ha decidido dar una nueva oportunidad. También cabe la pregunta, ¿la respuesta de Jeremías fue dándole mérito o restándole importancia? No quiso defender ni su postura, no quiso dar explicaciones a sus seguidores si los tuviera, y tampoco dijo la opinión de Dios. Simple y sencillamente se largó después de decir que así sea. Pues bien, en el estudio de hoy veremos el resultado de esta nueva dramatización y desde luego
lo vamos a aplicar a nuestro diario vivir. Eso y más en el sermón titulado Para los que se jactan, Dios me ha dicho. Vayan a Jeremías capítulo 28. Y por favor, se ponen de pie cuando la cita encuentran. Jeremías capítulo 28, nuestro estudio de hoy, para los que se jactan, diciendo, Dios me ha dicho. ¿Listos? Capítulo 28, libro de Jeremías, voy al verso 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló, dice Jeremías, en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, paren, antes de seguir, es importante explicarles que Jeremías no escribe este libro de forma cronológica. Eso significa que capítulo tras capítulo no necesariamente están ordenados en el tiempo. Los acuciosos de ustedes ya desde buen rato debieron preguntarse, oiga, yo creí que ya habíamos enterrado a Sedequías, pero aquí aparece de nuevo. Es que el libro no es histórico, el libro es profético. De ahí que Jeremías escribe no pensando en la cronología de cómo esto sucedió, sino más bien en el mensaje de cada profecía. Pregunto, ¿me he dado a entender al respecto? ¿Sí? Bien. De ahí que no tienen que preguntarse si estaba ya enterrado o no Sedequías. Verso 1. Ya lo leímos, ¿no? Ahora el 3. Vamos al 3 por cuestión tiempo. Dentro de 2 años haré volver a este lugar. No, voy a ir al 2 porque temo, ustedes quieren saber desde que está la frase diciendo, ¿verdad? Sí, discúlpenme. Verso 2. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. ¿Quién dijo esto? Ananías, no Jeremías. Jeremías nos está contando que Ananías le dijo eso. ¿En nombre de quién habló Ananías? En nombre de Dios. ¿Habló con el léxico de un profeta? Absolutamente sí. Verso 3. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Otro paréntesis. En cuanto al tiempo, significa que ya en este momento habían sufrido el primer exilio. Los primeros deportados estaban ya en Babilonia y los tesoros del templo ya habían sido llevados. Verso 4. Yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Jehová, yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Paren, si ustedes son judíos y escuchan esta profecía, ¿cómo se habrían sentido? ¿Perdón? Animados, contentos de que las cosas parecían empezar a cambiar. Bueno, así se sentían muchos de los que estaban escuchando esto. ¿Cuándo dijo Ananías que Dios iba a romper el yugo? 2 años. ¿Notaron ya algo? Que es mentira. ¿Quién dijo eso? Pero ¿por qué es mentira? Pero ¿cómo usted puede decir eso? ¿Alguien más quiere sugerir que si encuentran algo curioso en esto? Hermano, gríteme. El tiempo exacto, casi todos los profetas daban tiempo exacto.
¿Más nadie? Hermana Cinia, sálvenos. Estoy preocupado porque tengo que preguntarles. ¿No les he dicho hasta ahora que la profecía de Jeremías gritaba que el exilio iba a durar 70 años? ¿No se los dije antes? ¿Lo olvidaron? C.S. Lewis dice que los seres humanos somos lentos para perdonar, pero rápidos para olvidar. Hace eco sin saber que Roosevelt escribió en la época de la Segunda Guerra, no me acuerdo si fue la primera, en donde pidió que fotografiaran todos los agujeros que habían cavado para tirar los cuerpos de los judíos como si eran animales, porque a él ese holocausto le pareció enfermizo, sucio y obsceno, que como seres humanos eran capaces de hacer eso en nombre de la guerra. Y en ese momento ese general escribió: tomen fotografías porque pueden estar seguros que muy pronto el mundo va a olvidar que el mundo se había vuelto loco. De hecho, el mundo se ha vuelto loco. Ya nadie recuerda los horrores de la guerra. Pero ¿para qué hablo de 60 años atrás y en un país tan chico como el nuestro y tan sufrido? Parece que los de mi edad o mayores a mi edad ya olvidamos también los horrores de la guerra. Perdonar nos cuesta, pero olvidar no. Qué ironía, ¿no? En fin, ¿por qué la queja? ¿Cómo pueden olvidar la profecía? 70 años. Ellos olvidaron que eran 70 años. Años atrás, Jeremías les estaba diciendo: va a entrar Nabucodonosor y va a exiliar a miles. No le creyeron. Vino Nabucodonosor y se cumplió. También les dijo: va a ser 70 años. Lo olvidaron. ¿O es que querían no escuchar eso? ¿Qué sé yo? Ahora aparece Ananías y les dice 2 años. Y ellos, o quizás sí lo recordaban, ¿no? Y con cierto alivio dijeron: bueno, a lo mejor Dios se ha arrepentido de este gran mal y va a reducirnos la pena 68 años. Quizá. ¿Dónde estoy? ¿Verso qué? 5. Vamos al 6. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Eso significa: así sea, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser vueltos a Babilonia, de Babilonia a este lugar. Yo me estoy preguntando si en este punto Jeremías dijo así sea, deseando que así sucediera o restándole importancia a Ananías. Bueno, descubrámoslo pronto, pero antes oremos. Señor, por favor habla a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Por favor, guíanos en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. No dice, lamentablemente para mi curiosidad académica, o mejor debo decir para mi necedad académica, ¿cuánto tiempo pasó para que Dios interviniera en el debate entre estos oradores? Porque no está bien decir entre estos 2 profetas, ya verán por qué. Como sea, sin importar cuánto tiempo pasó, Dios intervino y dijo a Jeremías: regresa, vas a responderle.
y le vas a decir, ya que rompiste el yugo de madera, ahora yo pondré un yugo de hierro sobre tu espalda. Ya que profetizaste 2 años, no pasas este año sin morir. Y tal cual lo anunció Jeremías, si mis cálculos son correctos, 2 meses después, Ananías había muerto. Así que aquí se cumplió la escala profética de la carta primera a Pedro, que por cada año, eso es cada 1000 años un año, ¿verdad? ¿Qué importa? Si él dijo 2 años, en 2 meses estaba muerto. Inmediatamente después, Jeremías escribió cartas a los exiliados. Eso significa a los que ya estaban en Babilonia. Dejen de creer estas boberías. No van a volver en 2 años. Establezcanse en esa ciudad. Multiplíquense. Críen a sus hijos. Crezcan. Sus príncipes y líderes religiosos corruptos pronto tendrán su paga. Pero ustedes no tienen que pagar con ello. Eso en resumidas cuentas, las cartas. Ustedes las pueden leer en el capítulo 29 más tarde, que les animo a hacerlo. Pero aquí voy a hacer un paréntesis a la historia, porque debo aplicarla, dijimos, a nuestra propia historia. Y arranco diciendo, al principio, cuando Jeremías escuchó a Ananías, ¿será que dudó del mensaje de Dios? ¿Será que ese era su deseo y por eso cayó? Y de regreso a casa pensó en oración, Dios, por favor que sea así. O simplemente quiso ser humilde y cerrar su boca. O esta era una forma un tanto altanera de restarle importancia a semejante charlatán y hacer eco de que aún el necio cuando calla es sabio. Bueno, el punto para nosotros es que Ananías hablaba en nombre de Dios. ¿Le habría sido mejor hablar en su propio nombre, hablar en su propio sentimiento o deseo? ¿Le habría sido mejor si en realidad él creía un poco lo que estaba diciendo, gritarle al pueblo, creo que Dios me ha dicho? Jeremías, yo ya estoy harto de verte con ese yugo, por eso yo voy a romperlo. Todas esas expresiones le habrían sido válidas porque habrían sido el corazón de un hombre queriendo cosas distintas. No estoy diciendo que se aplaude que piense cosas distintas a las que Dios ha dicho. Solo digo que le habría sido mejor, porque lo grave fue hablar en nombre de Dios y jactarse además. Dios me ha dicho, yo soy el vocero, yo soy el representante de Dios. Si aplico eso a nuestros días, tengo que preguntarme y preguntarles a todos los que alguna vez han dicho, Dios me habló, Dios me dijo anoche, he estado en oración y Dios me ha ordenado esto. Dios me ha dado este verso y en este verso he encontrado la voluntad de Él. Es más, no me es conveniente
obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios, porque Dios me dijo esto. Ahora puedo decir con suficiente prueba bíblica, todos los que se jactan de hablar en nombre de Dios y de reclamar la representación de la palabra de Dios por su propia boca, están arriesgando contra su propia vida. Es una torpeza mayúscula. Y cada vez que usted escuche un predicador haciendo eco a que su idea y su interpretación es la palabra de Dios, es una torpeza mayúscula. Bien hace cualquier predicador al decir que lo que acaba de leer es la palabra de Dios, especialmente cuando nos dice que corroboremos que eso es lo que la Biblia enseña. Contrasta con decir es lo que yo he recibido de Dios, es lo que Dios me ha dicho. Es una torpeza mayúscula. Así que número uno, le animo y me animo a mí mismo a nunca hacer eco de ese emocionalismo terco. No, pastor, es que estoy seguro que ese verso es mío. Dios me lo dio. Bueno, si usted quiere creer eso, en buena hora. Pero ¿no cree que es más humilde de su parte y más sensato decir, creo que Dios me ha dado ese verso? Y debido a mi fe en ello, pues voy a luchar por ello. Al decir creo, está dejando no duda en su fe, sino más bien el respeto. Así es Dios el que habló o no. Así que repito, número uno, para usted y para mí, ni en broma se nos ocurra reclamar que somos voceros exclusivos de Dios. Eso fue para los profetas que están aquí en el Antiguo Testamento. Bueno, también hay uno en el Nuevo. No dije que Dios no tiene el don de profecía en nuestros días, solo dije que usted y yo nos cuidemos. Segundo, si usted escucha a alguien hablar de esa forma, ya tiene razones sobradas para dudar el 50% de lo que ese hombre está diciendo. Y ya tiene razones sobradas para no escuchar el otro 50%. Y no importa si es un buen orador, no importa si tiene cientos o miles de seguidores, lo único que es importante es que respetemos la palabra de Dios. Esto en nuestros días es la palabra de Dios. Lo demás es una interpretación de nosotros los hombres, sujeta a terribles equivocaciones. Bien, en cuanto al yugo, cada vez que nosotros rechazamos el yugo que Dios nos pide llevar, nos ponemos un yugo más pesado hecho por nosotros mismos. Si este profeta uno hubiera cerrado la boca o hubiese dicho, es lo que yo creo, bueno, no habría corrido esta suerte. Después de ello, si hubiera dicho, yo no quiero llevar ese yugo, habría pensado, ¿por qué vengo yo a discrepar con Jeremías? Si no creo que esto es de Dios, ¿para qué peleo con él? Yo creo que sí sentía algún respeto por Jeremías y por eso se resistía a la profecía de Jeremías. Y como la profecía decía llevar un yugo, porque claro está, no es ninguna gracia
ser exiliados a Babilonia y vivir al menos al comienzo de la historia allí como esclavo. Por supuesto que es un yugo, por supuesto que cualquier humano se resistiría a la idea. Pero si finalmente descubrimos que ya ese es un yugo que la voluntad de Dios ha decidido sobre nuestras vidas, lo mejor es que aceptemos ese yugo en lugar de hacer uno para nosotros mismos. Porque si rechazamos ese, quizás nos ponemos a nosotros mismos uno de hierro. Voy a explicarlo con ejemplos puntuales. La enfermedad que está sobrellevando es un yugo. Pero si uno de estos días adoptamos la postura de renegar, esa actitud nos va a llevar a un yugo peor. Yo no sé qué propósito Dios puede tener para usted o para mí al ponernos ese yugo. Pero sería mejor aceptar con humildad el yugo mientras tengamos que llevarlo. No sé si ese trabajo se ha convertido en un yugo para usted, pero por favor, es más duro el yugo de estar sin trabajo. No, eso no es peor, claro que sí. Si usted es una mujer o un hombre productivo, es mucho más angustiante no tener el trabajo. Habría sido mejor aguantarnos mientras Dios nos quitaba el yugo. Quizá algo nos estaba enseñando. Algo nos está guiando. ¿Vivir fuera de la voluntad de Dios es tener un yugo peor? Si usted o yo, por ejemplo, insistimos vivir fuera del matrimonio o vivir un matrimonio de pantomima, el yugo que usted y yo nos hemos puesto es peor que el yugo de esa pareja. ¿De qué le estoy hablando? Llegar todos los días y pensar que estoy en el cuarto con mi enemigo. No saber si esa persona me quiere dar de comer o me quiere dar veneno. Gritarle, incertidumbre, sospechas, falta de intimidad, groserías, hijos viviendo esa antesala del infierno. ¿Ese es un yugo caro? ¿No sería un yugo menos difícil intentar disculparnos e intentar llevar una fiesta en paz hasta que Dios le quite ese yugo? Pastor, yo no veo ninguna enfermedad en ella. Va a durar muchos años. Esa sonrisa pareció como un deseo reprimido. Pastor, yo no creo que ese hombre... El otro yugo es mucho más doloroso. Va a ser uno de hierro. Cuando va a tener que entregar sus hijos en custodia. Cuando, si usted es un hombre, va a tener que escuchar que su hija está siendo cuidada o está durmiendo en el techo de otro hombre. Eso es amargarse la vida. Cuando usted descubre que llega el cobro de la Procuraduría y para mayor desgracia el dinero no es para sus hijos. Es para alimentar a otro hombre o a otra mujer. No me diga que ese yugo no es de hierro.
Y no estoy tratando de hablar del matrimonio esta vez, solo lo puse como un ejemplo, porque cada vez que queremos cambiar el yugo, pues nos ponemos uno peor. En fin, todavía no salgo de mi inquietud. ¿Por qué Jeremías se quedó callado al principio? Voy a asumir esta vez que Jeremías desde un principio supo. Y cuando digo voy a asumir es porque yo no estoy seguro en la historia. Cuando encuentre el versículo en donde Jeremías diga, ya sabía que eras un charlatán, entonces lo diré con propiedad, pero por el momento, quizás se quedó callado creyendo que era un charlatán y que no tiene sentido defender a Dios. Porque, ¿en nombre de quién dijo la profecía de los 70 años Jeremías? En nombre de Dios. Así es que, si Dios ahora decide cambiar los 70 años por 2 años, ¿y yo quién soy? Dice Jeremías, para cambiar la matemática. Además, si Dios decide hablar en nombre de Ananías y no en lugar mío, ¿y quién dijo que yo soy el exclusivo? O, lo más difícil, Jeremías no estaba entendiendo del todo a Dios. Jeremías dudó. ¿Es que acaso Dios se equivoca y de 70 lo pasa a 2? Bueno, Dios es soberano, puede hacerlo, pero tengo que dar alguna explicación, debió pensar Jeremías. ¿Voy a dar alguna explicación de esto al pueblo? No, simple y sencillamente Jeremías no quiso defender a Dios. Cerró su boca. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que nadie le defienda. Y aquí va otra lección para mí. Con frecuencia, yo no sé si solo me pasa a mí, pero con frecuencia pasan alrededor nuestro cosas que no entendemos y quisiéramos explicar a otras personas. Estoy refiriéndome a cosas que parecen atadas a nuestra fe. Como típico y repetido ejemplo es cuando fallecen personas que tienen un corazón para Dios y a nuestra forma de ver su muerte es prematura. Nosotros quisiéramos explicarle a las personas, especialmente si tienen seres queridos muy cercanos que se sienten lastimados por Dios. Y nosotros quisiéramos consolarles y de paso defender a Dios. Bueno, Dios nos dice que no necesita nuestra ayuda. Y que por más buen corazón que tengamos, la verdad es que hay cosas que no podemos entender ni nos va a explicar porque Dios es Dios. Y que son muchas las veces en la vida en donde lo mejor que podemos hacer es cerrar nuestra boca, porque llegará el momento en que Dios hablará. Dios no pide que defendamos su divinidad. Dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe en Él, no de el accionar de Él, porque no podemos entenderlo. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Nuestra confianza en Él. Claro que eso es una de las cosas más difíciles.
Pero cuando pensamos en que solo somos peregrinos, se vuelve un poco menos difícil. Cuando pensamos en la eternidad, se vuelve menos difícil. Yo ni en broma voy a decirle que ni siquiera intento saber ya las respuestas difíciles de la vida. Pero de vez en cuando encuentro algunos argumentos que no dejan de golpearme y de decirme, quizás debo compartirlos. En el libro de C.S. Lewis ya terminamos el sermón en donde él debate consigo mismo si los cristianos deben ir a la guerra o no. Para algunos la lectura ha sido doblemente difícil, para otros ha sido embriagante. Él pone como ejemplos extremos que aquellos que dicen que no debe ir a la guerra es porque Jesús dijo que si alguien nos golpea una mejilla, debemos poner la otra. Y en la guerra nadie pone ninguna mejilla. Como extremo, también menciona que Jesús fue el que aplaudió la fe de un soldado, de un centurión. Y dijo que no había más fe que la de ese militar. Y por supuesto que ese militar va a la guerra. Así es que mientras nos embriaga con sus argumentos, llega el punto en donde me hace tambalear y me dice, ¿nunca pensaste que la guerra, la muerte, en forma temprana, le hace un favor a la vida? ¿La muerte le hace un favor a la vida? Él presenta de que los que mueren de forma natural por ancianos pueden morir sufriendo, porque una enfermedad terrible los puede golpear y quitarles el placer de la vida. Pero dice que todos los que van a la guerra, sin importarles la edad, todos son gallardos, valientes, y no los mercenarios, sino los que pelean por una causa y por obediencia. La guerra solo los hace viajar pronto hacia la vida eterna. ¡Wow! Lástima que ahora ya no me reciben en el ejército a los 50 años. El punto es, si pensáramos que la muerte nos acerca a la vida eterna, el asunto ya no es tan trágico. ¿Lo notan? Pero como parece que sí creemos, pero no creemos. O les pregunto, ¿sí creen en la vida eterna? ¿En serio? ¿Creen en la vida eterna? ¿Quieren morir? ¡Qué contradicción la vuestra! Creen en la vida eterna y que es algo hermoso, ¿sí? Pero no quieren ir. Porque ¿qué es lo que nos lleva a la vida eterna? La muerte. No piensen que yo ya escalé un grado de fe y que me quiero morir. No, estoy igual que ustedes, solo estoy diciendo, ¿podemos acaso explicar esto? ¿Podemos acaso defender esto? Lo único que el Señor quiere es que pongamos nuestra confianza en Él. Y que cuando es tiempo de reír, riamos, y que cuando es tiempo de llorar, lloremos, con nuestra mirada puesta en Cristo. Pero nos es tan difícil, porque queremos que Dios nos explique. Jeremías dijo, así sea, me largo. Pero Jeremías, ¿qué va a decir la gente? Que digan lo que quieran. Él es Dios. Bueno, es que eso me lleva al otro punto. No hay paz
ni se puede prometer paz cuando no se quiere obedecer a Dios. ¿Qué era lo que Ananías estaba ofreciendo? Paz. En 2 años vendrá todo de forma milagrosa. Les pregunto, ¿el pueblo ya se había arrepentido? ¿Podía venir paz? ¿Cómo? ¿Qué hizo 70 años en el corazón del pueblo? En Babilonia, ¿qué propinó esos 70 años? Arrepentimiento, restauración, tristeza, añoranza, a reconocer que todo lo que tenían era hermoso, añorar el templo. Miren la ironía, ¿se acuerdan que ya ni iban al templo? Ahora en Babilonia es lo que más querían ver, el templo. ¿Sabe lo que pasa con muchos aquí? Que tampoco vienen. Se van del país y lo primero que piensan en domingo es su iglesia. Y la ponen en Facebook y el corazón se les hace pequeño. Y el otro día me dijo un buen amigo, mira, poné unos acercamientos a la congregación para ver si están mis amigos. Y como somos muy cercanos, le dije, ¿y a vos qué te importa si cuando estabas aquí no venías? Claro que eso solo sucede con ellos, con ustedes nunca pasa eso. Ananías estaba ofreciendo paz sin obediencia. Es como que usted y yo esperemos que nuestro mundo cambie. No hablo nuestro planeta, hablo nuestra vida, sin nosotros hacer ningún cambio. Eso es como tratar de promover una paz, un evangelio barato. Es cierto que la salvación es gratis para usted y para mí, pero tuvo un costo bien alto. El sufrimiento y la sangre de nuestro Salvador. Eso merece nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestra lucha permanente por honrarlo. Si usted y yo no dejamos el yugo sobre nuestra espalda, reconociendo cuando ese yugo es la voluntad de Dios, pues si usted y yo no obedecemos y si usted y yo no buscamos su voluntad, difícilmente va a venir paz. Platicando esto con un amigo me dijo, yo creo que Jeremías se quedó callado porque hay hombres y mujeres tan tercos que ya lo mejor es quedarse callado. Y yo le insistí, ¿de qué estás hablando? De mí, me dijo. ¿En qué idioma no me hablaste? Pero en lugar de querer escucharte durante un tiempo, casi te convertí en mi enemigo. Mi terquedad y mi necedad hacia el pecado. Entonces dice él que cree que hay hombres y mujeres como Ananías, que sus corazones hay momentos en la vida que se vuelven de piedra, en donde el único argumento válido con ellos es así sea, y cerrar la boca. Quiera Dios que no sea nuestro caso, y que usted y yo todavía tengamos un corazón blando para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar.